primera vez en varias décadas, los ciudadanos cubanos salieron masivamente a las calles para rechazar las precarias condiciones de vida y exigir libertad y democracia. Pero los gritos de patria y vida intentaron ser silenciados con balas, detenciones, cortes de energía, suspensión del servicio de Internet por parte del régimen de Miguel Díaz-Canel. Ante ese levantamiento social calificado de histórico, algunos senadores estadounidenses afirman que la comunidad internacional debería tomar acciones para frenar a la dictadura. Otros, en cambio, consideran que para ayudar a la isla, pues Estados Unidos debería levantar el embargo. Este es el momento, no hay otro. Ya está la definición total de que se va a caer el comunismo. Y apoyo 100% eso. Y patria y vida y abajo el comunismo. Más nunca volverá aquí el capitalismo. Y que estos mercenarios pagados por el imperio más nunca van a coger las calles nuestras. Por eso preguntamos, protestas masivas en Cuba, ¿es inicio de un cambio en la isla? Quiero saludar a nuestros invitados de hoy, Julio Schilling, politólogo. Julio, ¿es un cambio en la isla o es un inicio de cambio? Es un inicio de un cambio paradigmático, Andrea, y primero te debe haber felicitado y bueno, decirlo, feliz de compartir contigo, con el gran equipo de NTN 24 y con esa tremenda audiencia que tiene este canal internacional. Sí, hay un antes y un después. El mito de ser inmutable quedó destruido ayer, domingo 11 de julio. Gracias, Hugo Siles, exministro de Autonomías desde Bolivia, nos acompaña. Exministro, ¿es el inicio de qué? ¿Es un inicio de un cambio? ¿Qué dicen estas protestas? Buenas tardes, Andrea, un placer estar en NTN 24. Bueno, yo no veo el inicio de ningún cambio. La revolución cubana, que parte desde 1959, ha sufrido varios embates, diferentes formas de asestarle una presión, el embargo, el bloqueo inhumano, criminal que tiene Cuba, es sin duda uno de los bloqueos inéditos en el mundo, pero yo creo que hay una desmedida amplificación mediática para ver lo que está pasando en Cuba, de unas protestas que sí existen en algunas ciudades, que se amplifican mediáticamente. No podemos hablar de ningún cambio porque Cuba está en una senda propia de su desarrollo, de su soberanía, y creo de que estas protestas no pueden ser consideradas como protestas que puedan generar algún cambio, al menos político, en la isla. Sergio Ángel nos acompaña, editor de la revista Foro Cubano e investigador principal del programa Cuba de la Universidad Javeriana desde Bogotá, Colombia. Sergio, ¿si usted lo ve como un cambio o pues realmente son unas protestas que nacen a raíz del tema de la salud y de la pandemia, pero realmente no dicen nada? Andrea, buenas tardes, un saludo para ti y un saludo para las personas que nos acompañan en este panel. Sin duda resulta un cambio porque manifestaciones de esta naturaleza no se habían visto desde la instalación de la revolución en el año de 1959, ni el maleconazo de 1994 había tenido la magnitud de estas manifestaciones, pero también decir que no es el comienzo. Estas manifestaciones simplemente son la muestra más clara de la transformación que ha venido viviendo la sociedad civil desde años anteriores. No hay que dejar atrás lo que sucedió el 27 de noviembre del año pasado frente a las instalaciones del Ministerio de Cultura, donde artistas se manifestaron allí y se congregaron de forma completamente autónoma, totalmente en contravía con lo que planteaba el exministro de Bolivia, planteando hace un momento que encarna la visión que se intenta reproducir hacia América Latina. Allí lo que hay es una verdadera y auténtica expresión de la sociedad civil que intenta ser menguada como una expresión totalmente cooptada por Estados Unidos. Aquí hay una sociedad civil que se empieza a manifestar, que empieza a aparecer y que intenta liberarse del yugo opresor de un Estado totalitario. Ahora, vamos a hablar del contexto. ¿Qué fue lo que pasó? Con balas, con violencia, también hubo arrestos. El régimen de Cuba reprimió unas manifestaciones que se registraron de forma simultánea en distintas ciudades de la isla. La oposición denunció cortes de electricidad, bloqueo del servicio de Internet para contener las inéditas movilizaciones que se registraron en medio de la grave escasez de medicamentos y también de alimentos en la isla, que ha sido golpeada por la pandemia. ¡Libertad! 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 Los gritos de libertad intentaron ser silenciados con la represión desatada por el régimen cubano.
La inédita jornada terminó con cientos de detenidos y manifestantes heridos. La seguridad está, me cayó otra, a mi hija, una niña melotea, la cayeron a otra. Estas imágenes de cientos de personas marchando en medio de gritos de "abajo la dictadura" por las calles del pueblo de San Antonio de los Baños encabezaron las protestas que rápidamente se trasladaron a diferentes puntos de Cuba. En las calles de La Habana, en la capital, las fuerzas de seguridad y brigadas de partidarios del gobierno interceptaron las manifestaciones pacíficas. Allí también hubo enfrentamientos violentos y arrestos contra los participantes en las protestas. En este video se ve a un grupo de simpatizantes del régimen rodear y ayudar con la detención de manifestantes. Amnistía Internacional informó que las movilizaciones continuaron durante la noche. Fueron reprimidas con amenazas contra la población y detenciones arbitrarias. El régimen bloqueó internet y cortó la electricidad en varias zonas de la isla para impedir la difusión de las históricas manifestaciones. Hubo reacciones internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó como históricas las protestas en Cuba y también exigió al régimen abstenerse de usar la violencia para silenciar al pueblo. Quiero comenzar reconociendo las notables protestas que están teniendo lugar en Cuba. El pueblo cubano exigiendo su libertad de un régimen autoritario. Y no creo que hayamos visto nada como esta protesta en mucho tiempo. Francamente, siempre Estados Unidos apoya firmemente al pueblo de Cuba, mientras afirma sus derechos universales, y hacemos un llamado al régimen de Cuba para que se abstenga de la violencia o de los intentos de silenciar la voz del pueblo de Cuba. Y el líder del régimen cubano defendió el accionar de las turbas gubernamentales y los uniformados también que salieron a enfrentar a quienes protestaban en las calles. Dijo exactamente que hay que enfrentar a los manifestantes. No es inhumano, no es genocida todas esas acciones. Y han tenido la respuesta que merecían. Han tenido la respuesta que merecían. Y van a seguir teniendo esa respuesta como la han tenido en Venezuela, como la han tenido en otros pueblos que han tratado de agredir, y nosotros estamos conscientes de cómo nosotros podemos vencer también esa agresión. Muchos ha hablado, Julio, y lo ha dicho esta mañana también en Radio Habana, la radio cubana, que aquí hay una injerencia internacional en estas manifestaciones para desestabilizar al régimen de los Castro. Frente a eso, ¿qué se puede decir? ¿Tiene metidas sus manos Estados Unidos, como quiere insinuar el señor Díaz-Canel? Ojalá. Primero te tengo que señalar, Andrea, o sea, cómo no se le cae la cara de vergüenza al ex ministro de la dictadura de Evo Morales, alabando una dictadura que lleva más de 6 décadas en el poder, que se mantiene por la represión brutal y está con la barrabasada de que si bloqueo no existe. O sea, no sé cómo en el siglo XXI no se le cae la cara de vergüenza estar hablando semejante, básicamente bofia, en el sentido de que el mundo bien claro tiene identificado que el régimen castrista se mantiene por la fuerza brutal, más de 6 décadas de monopartidismo. Ahora, el propio dictador Díaz-Canel hace referencia a Venezuela, de cómo pues han intentado acallar las protestas en Venezuela, y pudo haber dicho también Nicaragua. Y por supuesto que imaginemos lo que estamos escuchando, que el pueblo sale a protestar algo que en cualquier país civilizado que existe un sistema democrático, pues las personas pueden expresarse libremente. Eso ellos lo consideran una amenaza al sistema y pues encaminan, como hizo el dictador Díaz-Canel, a en efecto llamar, como están amparados por el artículo 4 de la Constitución Comunista Cubana, pues en efecto iniciar una guerra de genocidio contra toda persona que no esté de acuerdo con el sistema. Porque hay que entender y que quede claro, no estaban pidiendo vacunas, no estaban pidiendo pollo, no estaban pidiendo emigrar a los Estados Unidos, no estaban pidiendo papel de inodoro, que bien hace falta todo eso en Cuba por la ineficiencia del sistema castrista. Estaban pidiendo libertad, estaban diciendo abajo el comunismo, estaban diciendo basta ya. Yo creo que no hay que explicar. Y precisamente, ¿quiénes fueron los que estaban en la calle? Jóvenes en más del 90% que crecieron en el periodo dictatorial comunista, el supuesto hombre nuevo,
son personas que no tienen conexiones con organizaciones políticas de ningún tipo. Todo esto fue una cuestión espontánea y es lo que más le teme una dictadura comunista. Y concuerdo, o sea, en el entendimiento del panelista que está en Colombia, tengo entendido, de que los procesos son, los procesos históricos son dinámicos y sin lugar a duda el movimiento de San Isidro, como la canción Patria y Vida, como otros factores forman parte al punto que hemos llegado. Pero es sin precedente porque hubo más de 42 localizaciones donde el pueblo cubano salió en masa a protestar. Sí, Hugo, antes de la pausa, no hay ningún mensaje que reciba el régimen cubano de lo que está pasando en las calles, así como está pasando también en otros países democráticos donde la gente está cansada del tema del COVID, de la falta de medicinas, de insumos. Hay unas protestas donde hay un sentir en otros países de América Latina. No debe haber una recepción de este mensaje por parte del señor Díaz-Canel y del régimen cubano de lo que está pasando en las calles de Cuba. Bueno, en principio, Andrea, yo me resisto nuevamente a pensar de que las protestas que han aparecido en algunas ciudades de Cuba estén amplificadas como quieren hacer ver desde algunos medios internacionales. Y creo yo que este asedio, estos bloqueos, esta forma sobre la cual se arremete contra Cuba por 60 años y en los cuales Estados Unidos tiene que ver mucho con ello, porque precisamente es Estados Unidos el que aún mantiene este bloqueo inhumano, criminal. Esto obviamente a raíz de los últimos acontecimientos que se han dado en los últimos meses y que tienen que ver con la restricción hasta de remesas, hasta de todo tipo de posibilidades de que la isla pueda aprovisionarse. Ya prácticamente el bloqueo se ha endurecido a niveles extremos, nunca antes vistos en la historia de la humanidad. Y yo lamento que el señor de Cuba, seguramente que vive cómodo en Estados Unidos, arremeta de esa forma. Es decir, él no conoce en absoluto lo que pasa en Bolivia, y yo creo que sí, los bolivianos conocemos lo que pasa en Cuba, respetamos a Cuba y sabemos que la revolución cubana ha traído precisamente dignidad a ese país. Lo que no tienen muchos cubanos que viven en Miami, que apoyan el bloqueo inhumano que tiene Estados Unidos. Debería darles vergüenza ser parte de ese bloqueo inhumano, criminal que tienen ustedes mismos cubanos hacia Cuba. Entonces yo lamento eso, es decir, se ha amplificado esto en los medios de comunicación y por supuesto de que Cuba, su gobierno, tiene los mecanismos para repeler, tienen los mecanismos para defenderse del asedio, de mercenarios, de los interventores, de toda forma de asedio que ya hace décadas saben hacerlo. Entonces, estoy seguro en absoluto que estas protestas pasarán. Seguramente que volveremos el próximo año a las votaciones en Naciones Unidas y seguirá Estados Unidos e Israel votando en contra. Lamentablemente Colombia y Brasil este año votaron o se abstuvieron, hecho realmente vergonzoso. Y eso es vergüenza, eso es tener vergüenza, claro, de precisamente el bloqueo que sufre esta isla, este país hermano. Vamos a una pausa, Sergio Ángel, le dejo con esta pregunta para volver a retomarla en la ronda. Cuando Hugo sí les dice del bloqueo, hay quienes dicen, ¿no está desgastado ya el pretexto del bloqueo? ¿No es un argumento desgastado? Se los pregunto y vuelvo con Sergio Ángel en el siguiente bloque cuando hoy hablamos de protestas masivas en Cuba y decimos o preguntamos si es inicio de un cambio en la isla. Ya volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia. Hoy hablamos de las protestas masivas en Cuba. Es el inicio de un cambio en la isla, lo que planteamos aquí en Suma la Noticia, sí o no. ¿Qué piensa usted? ¿No está gastado ese pretexto del bloqueo? Sergio Ángel lo dice con mucho respeto el exministro de Bolivia, que el problema es el bloqueo. Y hay quienes dicen, eso ya es un argumento gastado. ¿Está gastado?
Andrea, no quisiera pasar por alto algo que decía el panelista Hugo Landa hace un momento. Hugo Siles. Y es que me sorprende sobremanera que un exministro de un Estado plurinacional se erogue la verdad de la manera en la que él lo está intentando plantear, intentando señalar que ellos, como bolivianos, sí conocen la realidad de Cuba. Esa es una forma de establecer una visión totalitaria y creo que por ello debe tener tanta sincronía con la dictadura en el poder. Con esto quisiera dejarle planteado a él en qué medida puede hablar de autonomía de la sociedad civil si el régimen en el poder ha construido esa sociedad civil organizada a través de los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución. Vimos imágenes de camiones movilizándose gracias a las Fuerzas Armadas para ir a hacer actos de repudio a las personas que sí se estaban organizando libremente. ¿A eso llama él libertad? ¿A eso llama él autonomía? Yo lo invito a que realmente conozca la realidad de los cubanos y que no niegue lo que otras personas también están intentando plantear desde adentro de la isla. En atención a tu pregunta, yo quisiera señalar que las sanciones económicas, que es como de verdad deberíamos llamarlo, y el concepto de bloqueo precisamente ha sido construido desde Cuba. Yo soy un principal partidario, esto para anticiparme a que precisamente el panelista intervenga desde allí, de que se eliminen las sanciones económicas. Pero soy un partidario de que se eliminen porque han sido instrumentalizadas por el régimen para poder utilizarlas como excusa para la represión. Pero también soy un partidario de que se eliminen porque no sirvieron para lo que efectivamente se ha intentado desarrollar. Tenemos 2 generaciones e incluso 3 con las medidas que se desarrollaron durante el gobierno Trump. Primero, las medidas que se tomaron durante la década del 60 como respuesta a las acciones que implementó el gobierno revolucionario recién llegada a la revolución. Segundo, las medidas que se desarrollaron durante la década de los 90 y particularmente a través de la ley Torricelli. Y tercero, e incluso está complementada con la ley Helms-Burton. Y tercero, las últimas medidas que se desarrollaron durante el gobierno de Trump. Todas estas medidas están amparadas en la idea del cambio de régimen y no se logró el cambio de régimen. No hubo ni mayor democracia en Cuba, ni tampoco mayor respeto a los derechos humanos, sino todo lo contrario, aumentó la represión y el régimen sigue anquilosado allí. Bajo esa lógica, no soy partidario de las sanciones económicas. Sin embargo, desde el punto de vista comparado, países como Irán han logrado evadir las sanciones, de manera que esto termina siendo más bien una excusa del régimen para no reconocer sus pésimas decisiones económicas. E invito también nuevamente a Hugo Landa que nos responda si las decisiones del gobierno cubano de eliminar las remesas en dólares que se hicieron a partir del 21 de junio son una decisión acertada. Si la decisión del gobierno de Miguel Díaz-Canel de eliminar también esa doble moneda de manera abrupta a partir del 1 de enero fueron una decisión correcta. Si las decisiones de crear tiendas en divisas, en MLC, para los cubanos de a pie que ganan en pesos cubanos son una decisión acorde. ¿Quién da esas decisiones? Pues precisamente el dictador en el poder, que es Miguel Díaz-Canel, gracias al apoyo de los militares que son quienes controlan estas tiendas en MLC. Yo no veo ningún representante de la izquierda que cuestione que a los cubanos de a pie les toque recibir sus ingresos en pesos cubanos e ir a conseguir un jabón en tiendas en divisas. Y quisiera ver que Hugo Landa nos defienda esto y justifique el embargo, siendo que Clinton desde el año 2000 permitió una apertura para que se pudiese acceder a medicamentos y a ciertos bienes básicos. Es de anotar adicionalmente, eso lo ha señalado un centro de estudios en FIU, que Estados Unidos es el 6º país en importaciones de Cuba. Hay varios productos como el arroz, donde es el principal proveedor de este tipo de bienes. Entonces, yo no diría, simplemente para satanizar en un sí o un no, que no son culpa de las sanciones económicas. Lo que diría es que la realidad es mucho más compleja y personas como Hugo Landa le hacen mucho daño a entender la realidad compleja que vive Cuba y la realidad compleja que viven los cubanos dentro de la isla. Julio, y ya voy con Hugo, y es Hugo Siles, solo para la aclaración de Sergio. Julio, ¿qué tanto puede durar esto en el tiempo, sobre todo? Porque uno dice, ¿cuánto aguanta la gente en la calle, ¿no? Son las protestas, ¿cuánta presión realmente se puede hacer?
se pueden mantener en el tiempo? ¿Cómo no? Primero hay que destacar que el exfuncionario boliviano tiene una característica muy parecida al dictador Evo Morales, y eso es una escasez de palabras extraordinaria. Podemos estar cotorreando bloqueo, 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 estar repitiendo el guión cuando realmente es una cuestión risible. El señor Sergio ha aclarado muchas de las cosas. Los Estados Unidos es uno de los socios económicos, particularmente en productos agrícolas, en cuanto a vender productos a Cuba, es el mayor proveedor de ayuda humanitaria, es el país desde donde sale la mayor cantidad de remesas, que es una fuente de ingreso fundamental para el régimen. Es absurdo lo que está diciendo. Sí, eso sí, no le dan el crédito sobre todo del contribuyente estadounidense. Eso sí que es una de las cosas que quiere el régimen. También el tratar de pretender e insultarle la inteligencia a todo el mundo, que claramente están viendo que estas manifestaciones tenían miles de personas a través de todo el país, y pretender que eran focos aislados. Pero es que pretenden que las personas se creen que el mundo es bruto, se creen que la gente no tiene acceso a Internet. Por favor, estamos en el siglo XXI. ¿Hasta cuándo se va a estar defendiendo la barbarie? Claro, Julio, pero ese es la enfermedad, como digamos, o es el diagnóstico. La pregunta es ¿qué tanto aguanta la gente en la calle, además? ¿Esto está para largo? Mira, Andrea, hay que entender que todas esas personas que han salido a la calle están expuestos a ir a la cárcel, a ser asesinados, a ser despedidos de sus trabajos, si estaban estudiando, de ver su formación académica concluir. O sea, se paga un precio brutal por identificarte contrario al régimen. Yo creo que el pueblo de Cuba ha dado un paso en lo afirmativo, entendiendo el grave riesgo que esto contiene, porque el castrocomunismo no concluye, aunque mañana o pasado no sigan las manifestaciones. Cada persona que ha participado será severamente castigado, y en los mejores de los casos serán personas que verán su futuro frustrado totalmente por su participación, la expresión política. Entonces, cuando eso ocurre entre los más jóvenes, sabiendo que la administración de Obama le concedió al castrocomunismo lo que quería, que era la eliminación del privilegio migratorio de los cubanos en los Estados Unidos, quiere decir que esa juventud en Cuba se está jugando todo por la libertad. Y esto hay que insistir, porque enemigos de la libertad y enemigos de una Cuba libre van a estar repitiendo el guión tétrico, como el exfuncionario boliviano, acerca de que esto es una cosa aislada, que esto es un problema del embargo. Por favor, las personas el pueblo ha tomado pasos decididos y está dispuesto a cualquier cosa. Y yo creo que mira, los imponderables y este curso, que lo que hemos visto ayer domingo iniciarse, el sentir de empoderarse del pueblo de Cuba, de decir basta ya de tiranía, es un sentir glorioso que para muchos pues bien vale la muerte, y de hecho se la están jugando, y muchos están pagando un precio. Me consta, con personas dentro de la isla, que hemos, por diferentes canales, porque ha sido muy difícil el contacto con personas en la isla, pues confirmar la brutalidad de las fuerzas represivas del régimen. ¿Qué opina usted, Hugo, de las declaraciones de Díaz-Canel, que lo escuchábamos diciendo que hay que luchar contra los manifestantes? Pues que deja ver esto, que aquí no hay una libertad de vamos a expresarnos y vamos a manifestarnos como hay en otros países. Andrea, Cuba ya ha puesto en la historia diferentes formas de poder luchar contra un sinnúmero de formas también de intervención, de bloqueo, de acción, de mercenarios, de terrorismo provocado en la isla. Es decir, si le voy a contabilizar al amigo cubano que vive en Miami, Julio, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Ford,
Nixon, Carter, Reagan, Clinton, Bush, Obama, Trump y Biden no han podido con Cuba, no han podido intervenir precisamente por la efectividad de su revolución. Yo estoy de acuerdo que usted piense diferente. Usted es un cubano que está en Miami y reniega contra Cuba, pero eso no le da derecho tampoco a apoyar el bloqueo inhumano, criminal. Y si usted cree que es simplificar esto, no es simplificar esto. Es decir, y peor todavía, si califica al expresidente Evo Morales, mi expresidente, como dictador, usted realmente está en otra atmósfera. En otra atmósfera, y por eso los cubanos que viven en Miami, como ustedes, los renegados, no van a poder, le he dicho, el listado de presidentes, de sus presidentes ahora en Estados Unidos, que han pasado y no pudieron con Cuba. Al otro amigo Sergio, bueno, soy Hugo Siles, no soy Hugo Landa, pero también creo que usted tiene una visión sesgada y está valiéndose usted de una serie de narrativas que ya no funcionan. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, tiene todo el derecho como presidente de ese país de defender la soberanía y de accionar los mecanismos que vean correspondientes para poder defender su revolución. O entonces la revolución cubana recién ha empezado. No, es del año 59 y han pasado décadas y no han podido con todo el asedio, todo el bloqueo, generar una perforación a ese país que finalmente son los cubanos de la isla, son los cubanos que viven en la revolución, no los que se escaparon, los que van a definir la suerte de Cuba. Y yo lamento que tengamos este nivel que no hubiera querido yo que tengamos en el programa, pero claro, si él dice dictador Evo Morales, entonces no conoce en absoluto la realidad de Bolivia y menos creo que está reconociendo lo que está pasando en Cuba en este momento. Sergio, para cerrar este bloque. Me excuso con el otro panelista, Hugo Siles, precisamente. Quisiera, a propósito de lo que señala, sostener algo, y es, yo sí hablo directamente de dictador, refiriéndome a Miguel Díaz-Canel, porque eso es lo que hay en Cuba. Y acá hay que dejar claro que lo que hay en Cuba es una dictadura. ¿Cómo llegó Miguel Díaz-Canel a la presidencia? Para algunos se habla de una democracia indirecta cuando se intenta hacer referencia al hecho de que solamente pueden participar de esta votación aquellos que se encuentran en el Consejo de Estado y Consejo de Ministros, que son nombrados por ¿quiénes? Aquellos que están en la Asamblea Nacional del Poder Popular. ¿Y quienes pertenecen a la Asamblea Nacional del Poder Popular? Solamente aquellos que pertenecen al partido único, que es el Partido Comunista de Cuba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la defensa de una revolución que solamente representa a aquellos que se encuentran en el marco de ese partido comunista. ¿Eso es lo que representa realmente un país con un espectro amplio? ¿Eso es una revolución? Es el proyecto más conservador, y me sorprende que la izquierda, me sorprende que una persona que haya hecho parte de un proyecto transformador de izquierda en Bolivia mantenga ese discurso hegemónico, que básicamente lo que hace es mantener una lógica absolutamente anquilosada, el perpetuar en el poder una élite que se ha mantenido allí. Lo que tenemos allí es una dictadura cívico-militar, unos militares que se encargan de contener todos sus privilegios, mientras que el pueblo cubano de a pie está completamente reprimido y está haciendo colas en la calle. Ese es el pueblo, por eso no se levanta, porque están haciendo colas, porque tienen, en el contexto de la pandemia, las personas tenían que hacer colas, pero había toque de queda y les tocaba montarse a los árboles porque pasaban las patrullas vigilando. Personas de la tercera edad montadas en los árboles porque las patrullas pasaban vigilando para poder llegar en la cola a comprar pollo al día siguiente. Sergio, debo hacer una pausa. Debo hacer una pausa. Y termine su idea, por favor. Yo con esto quiero decir que ahí hay una dictadura y no es una visión sesgada, es lo que está pasando dentro de Sergio y Hugo, empiezo con usted el próximo bloque porque sé que me está pidiendo la palabra y luego voy con Julio. Vamos a una pausa. Protestas masivas en Cuba, inicio de un cambio en la isla. ¿Qué dicen nuestros televidentes a esta hora? Alejandro comenta que lamentablemente no lo creo. Ya lo hemos visto en otros países de la región, la llamada Operación Libertad en Venezuela, las protestas en Nicaragua, sin duda, estas hacen un eco esperanzador, pero tristemente se quedan en eso y no repercuten en el inicio de un nuevo rumbo político. Eduardo dice que la protesta puede abrir puertas para el cambio, pero la capacidad de resistencia del opresor puede llevar al descontento ciudadano. Pausa, ya volvemos.
Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Seguimos hablando aquí de Suma la noticia de las protestas masivas en Cuba. Es el inicio de un cambio en la isla. Nuestra pregunta de hoy. Reacciones también internacionales. Veíamos la del presidente Joe Biden, la del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que denunció injerencia en los asuntos internos de Cuba. Aseguró que enviaría ayuda humanitaria a la isla y también pidió a los Estados Unidos levantar el embargo económico. La verdad es que si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo a Cuba, como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo. Eso sería un gesto verdaderamente humanitario. Ningún país del mundo debe ser cercado. Hugo me pedía la palabra en el anterior bloque. ¿Cómo debe reaccionar la comunidad internacional? Luego voy con Julio. Hugo y Julio. ¿Cómo debe reaccionar la comunidad internacional, Hugo, frente a esto? ¿Qué piensa usted de las palabras de Andrés Manuel López Obrador? Es que el presidente de México está en sintonía con 189 estados que se han pronunciado de manera favorable y haciendo un llamado a Estados Unidos a que ponga fin a este bloqueo inhumano. Es decir, no se registra en la historia, ni después de la guerra, en ningún momento de la historia, un bloqueo como el que le imprime Estados Unidos a Cuba. Imagínense lo que sería Cuba hoy sin ese bloqueo y que pudieran fluir el comercio. Cuba no puede ni siquiera exportar. La pandemia ha bajado totalmente la incidencia económica del turismo. Cuba no puede no puede recibir donaciones. No hay forma de tener una vida normal. Se le restringen las remesas. Es decir, hay un estrangulamiento inhumano hacia Cuba. Y aún así Cuba ha producido vacunas contra el COVID, un país con este asedio, con toda esta forma artera de practicarle prácticamente una guerra de 60 años al interior de su territorio, ha producido vacunas al mundo. Imagínense lo que sería Cuba, que se le liberen todas estas formas arteras de bloqueo. La misma ley Helms-Burton en su título 3 recrudecen contra norteamericanos o empresas que hubieran tenido posiciones o bienes confiscados en la década del 60. Es decir, hay toda una forma para hundir, para acabar con Cuba, que no se puede más tolerar. Y eso, lamentablemente, no pasa porque yo sea ex funcionario del gobierno de Evo Morales, a mucha honra, o que sea boliviano, o que el colega colombiano, politólogo, o que el mismo señor Julio que está en Miami. Es decir, no podemos nosotros mirar para otro lado y decir, no, que el bloqueo es un pretexto. Es una barbaridad, es una barbarie que exista un bloqueo en pleno siglo XXI contra un país que finalmente decidió con su revolución a su forma de gobierno, a su forma de Estado. Sí. Es decir, Julio. No se puede permitir un día más de bloqueo. Julio. A mí mira, el señor funcionario de la dictadura de Morales se siente un poco no me he dirigido a ese régimen correctamente y tal vez faltó algo, y eso es que es un narcoestado. Mira, yo soy Cuba. El hecho de que viva exiliado, no pretendo que usted entienda lo que es la noción de lo que significa la idea de una nación. La fijación que tiene en el concepto de bloqueo, es como que tiene el cerebro comprimido, bloqueado. Usted tiene su cerebro bloqueado, funcionario dictatorial,
porque aquí estamos hablando de represión masiva que hay en Cuba, que el pueblo de Cuba está pidiendo libertad en las calles, que han salido miles de cubanos a pedir libertad. Usted está con el guión del bloqueo, tiene su cerebro bloqueado porque las neuronas no se mueven. Por uno y con respeto, porque si no, no nos escucho al mismo tiempo. Julio, a ver, vamos a respirar un ratito. Vamos a respirar y lo escucho, Julio, que me queda poco tiempo. Ok, la idea. Este programa es para tratar de las masivas protestas en Cuba, la represión, pero vemos cómo el exfuncionario de una dictadura y narcoestado está con el guión de bloqueo. El bloqueo es lo único, o sea, está bloqueado totalmente. Es usted, señor ministro dictatorial, el que está bloqueado. Usted no va a impedir que Cuba, y mira, esta bandera aquí es la bandera cubana, yo soy cubano, la idea de nación no reconoce límites de territorio, y esa dictadura que está en el poder no es Cuba, es anticubana para usted. La identificación de una dictadura militar por más de 6 décadas no la puedes identificar con Cuba. Está muy equivocado. Cuba será libre, y entiendo su adhesión a Cuba porque la inteligencia castrista ha facilitado la estadía en el poder del régimen dictatorial y narcotraficante de Evo Morales. Y más allá de eso, Hugo, algo más para cerrar y luego voy con Sergio porque me quedan 3 minutos. Hugo, pero ¿no es momento de que hay una democracia en la isla? Es decir, ¿cómo llegamos a eso? Pero ¿no lo hace Andrea, la calle? Yo sigo queriendo hacer más o menos un análisis con respeto. Tendré mi posición política, es mi forma de ver, pero tampoco voy a aceptar los insultos de Julio, ya diciéndonos barbaridades. Lo único que yo le voy a decir a Julio es que Cuba decidió, con su revolución, decidió la forma de gobierno que hoy tiene, y precisamente han pasado. Pero ahora están en las calles buscando otra cosa, Hugo, ¿o no? Pero hay un puñado de gente, es cierto, y puede ser, en parte puede ser legítimo, pero hay una mayoría de gente, que también rechaza esas protestas, y eso es lo que no quiere entender el señor Ahora, Julio. Sergio Ángel, para en 2 minutos, esa mayoría de gente, ¿cómo podemos decir quiénes son la mayoría que rechazan las protestas, como dice Hugo, o la mayoría de gente que está diciendo ya no queremos más al régimen en gobernado la isla? Andrea, antes de responder tu pregunta y de manera muy, muy rápida, 2 minutos quisiera hacer notar algo, y me sorprende sobremanera que personas como Hugo tengan la capacidad de ver críticamente las marchas que se produjeron en Colombia, en Chile, en Ecuador, Estados Unidos, pero no tengan la capacidad de ver cuando se hacen marchas en Venezuela o se hacen marchas, en este caso, en Cuba. Acá deberíamos defender derechos y no simplemente obnubilarnos por la ideología. Y en relación con tu pregunta, simplemente quisiera decir algo. Es muy difícil, porque estamos frente a una dictadura, establecer si son mayorías o minorías. Lo que sí podemos ver con claridad es que no se trata de un puñado. Se trata de la primera vez en la historia que desde diferentes provincias de la isla se organizan masivamente este tipo de marchas, y contra todo pronóstico, con la represión encima, con los costos que esto puede implicar. Esto no solamente representa la represión desde el punto de vista del uso de las boinas negras, representa el hecho de que los pueden encarcelar y pueden acabar con su vida, quitarles sus trabajos, evitar que sus hijos entren a la escuela. Gracias. Y las personas salieron a la calle, perdieron el miedo. Sergio, gracias. Vamos a una pausa. Protestas masivas en Cuba, inicio de un cambio en la isla, nuestro tema de hoy. Ya volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia. Quiero agradecerle a Julio Schilling, a Hugo Siles, a Sergio Ángel por el debate de hoy. Gracias, como siempre, a los 3 por su tiempo. Yo soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate.